Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. El martes pasado, Ferrovial, una de las constructoras españolas de mayor tamaño, anunció formalmente que trasladará su sede social a los Países Bajos. La decisión, tomada personalmente por su presidente, Rafael del Pino, tras estudiarlo durante mucho tiempo, ocasionó en el acto un tremendo revuelo en España, afectando directamente al gobierno que, por la reacción que ha tenido, no se esperaba que le echasen un órdago semejante. Los motivos que han llevado a Ferrovial a mover su sede social a otro país de la Unión Europea son tanto económicos como políticos. Se trata de una multinacional que tiene más del 80% de su negocio fuera de España. Ya poseía una filial en el extranjero llamada Ferrovial International, que es la empresa que absorberá la matriz española. Gracias a ello se podrá beneficiar de un mejor marco fiscal y, como confesó el propio Del Pino, de mayor seguridad jurídica, algo que empieza a echarse en falta en España desde hace unos años. Pero, tal y como era de esperar, tratándose de una compañía de la envergadura de Ferrovial, el asunto tiene derivadas políticas, más aún en un año electoral y con el gobierno de coalición haciendo aguas por los cuatro costados en las encuestas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró no entender la decisión de Ferrovial, una empresa a la que ella misma había alabado hace solo unos meses. Tras ello, todo el gobierno pasó a la carga, empezando por su propio presidente, que se encontraba de visita oficial en Escandinavia. El viernes, Sánchez, visiblemente contrariado, señaló personalmente a Del Pino de llevarse su empresa a Ámsterdam por razones fiscales. Le acusó después de antipatriota, apelando a la justicia fiscal. Tras la perorata de Sánchez, entraron en tromba sus terminales mediáticos y especialmente sus socios de Podemos, que clamaron contra Ferrovial y su presidente, exigiendo que devuelva todo el dinero que ha recibido de las arcas públicas. Como constructora, Ferrovial ha suscrito infinidad de contratos con la administración, especialmente de obra pública en las últimas décadas. Pero esos contratos no eran subsidios, iban dirigidos a construir una infraestructura determinada, eran simples adjudicaciones tras su preceptivo concurso, por lo que no hay absolutamente nada que devolver. En cierto modo, esto de Ferrovial ha sido para Podemos algo parecido a un regalo caído del cielo, en un momento en el que su ministra estrella, Irene Montero, se encuentra muy cuestionada. Desde Podemos llevan años atacando con saña a las empresas. Esta es, de hecho, una de sus actividades predilectas. De tanto en tanto cargan contra grandes empresas como Inditex o Mercadona, concentrando sus ataques en sus respectivos presidentes. Lo de Ferrovial se lo ha puesto muy fácil, enconando aún más la situación. Para el Partido Popular, la fuga de Ferrovial es también un argumento a su favor. Núñez Feijóo no ha dejado escapar la oportunidad, convirtiendo el caso en un ariete contra un gobierno desgastado, fracturado en su interior y que se enfrenta desde hace unos días a un caso de corrupción muy feo, el del conocido como Tito Berni, un exdiputado socialista que, según se extrae de la investigación, organizó una trama de extorsión a empresarios a cambio de favores. Entre Ferrovial y el Tito Berni, a todos se les ha puesto en contra a menos de 3 meses de las elecciones municipales y regionales del próximo 28 de mayo. La imagen del gobierno está por los suelos y eso preludia una campaña electoral a cara de perro. Creo que no existe ni un solo español, no importa que sea viejo, joven, niño, hombre, mujer, de cualquier parte del país, que no conozca la compañía Ferrovial. Es un nombre que vemos continuamente por autopistas, estaciones de tren, todo tipo de construcciones. De una manera u otra aparece siempre el logotipo de Ferrovial, que consiste en su propio nombre. Por lo tanto, no tiene un logotipo gráfico, sino que su logotipo es el texto. Así que es una palabra que todos conocemos y que llevamos viendo toda la vida. Es una empresa que tiene 70 años a sus espaldas, 71 exactamente, porque fue fundada en 1952 y es una de las empresas más grandes, también de las más reconocidas a escala nacional y a escala internacional. Es una empresa que tiene una presencia internacional muy seria. Tiene casi 100.000 empleados en todo el mundo y opera en una veintena de mercados. Algunos de estos mercados son muy importantes, como el caso del mercado británico, donde es realmente grande, o el estadounidense. También está en Australia, está en Canadá, está en Polonia, en fin, en una serie de mercados del primer mundo que le dan muchísimo trabajo y le dejan un gran beneficio. Cuando hablamos de Ferrovial, de cualquier manera pensamos
especializamos en la construcción de obras públicas. Quizá o seguramente pues porque siempre vemos su logotipo pegado al lado de una obra pública en un cartel. Ojo, tampoco es extraño que asociamos en España, por lo menos, asociamos su marca a la construcción de carreteras, de ferrocarriles, de puentes, de túneles, etcétera, porque es así como empezó la compañía. Hoy se dedica a eso y a otras cosas. Es propiamente, y ellos se hacen llamar así, una empresa no tanto constructora, a pesar de que construyen y muchísimo, como una empresa dedicada a las infraestructuras. Es una empresa dedicada a la construcción, a la gestión y al mantenimiento de infraestructuras. Una autopista puedes construirla y olvidarte de ella, o construirla y además mantenerla y gestionarla. Si la autopista es de peaje, ¿se entiende? Bueno, si no es de peaje, también hace falta alguien que la mantenga y que la gestione. Lo mismo sucede con un túnel o con una línea de ferrocarril. Esta empresa, como os decía, tiene un montón de años a su espalda, tiene pues 71 años. Fue fundada en Madrid en 1952 por parte de un ingeniero de caminos llamado Rafael del Pino, que era el padre del presidente actual, que se llaman igual. Del Pino trabajaba en aquel entonces, estamos hablando del Madrid de posguerra, para una empresa que se encargaba de renovar las vías de la red ferroviaria. Hacía falta mucha renovación porque la red ferroviaria española, en los años 40 y 50, estaba muy envejecida y además había pasado la guerra civil por encima. Por lo tanto, había que reconstruir tramos enteros. Aparecieron unas cuantas empresas que se encargaban de ese trabajo. Una de ellas fue la que trabajaba Rafael del Pino padre, que era la empresa Vías. Con ese nombre, pues ya os podéis imaginar, se dedicaba esencialmente a renovar la red ferroviaria. Bien, pues del Pino trabajaba allí, entró como ingeniero, luego ya pasó a la parte de gestión, pero en el año 52 decidió ponerse por su cuenta, con una pequeña inversión. Recibió entonces un contrato de Renfe, que en aquel entonces era el propietario de la red, desde el año 2005 creo, ya no lo es. Hay una empresa pública que se llama Adif, que es la propietaria de la red y de las estaciones, para renovar una serie de vías pues que hacía falta renovar porque los trenes apenas podían pasar por ellas, ¿no? Se fue el primero de sus contratos y sobre eso mismo, sobre las vías férreas, empezó a levantar un imperio. Su nombre, Ferrovial, yo creo que lo dice todo, viene de ahí, de las vías férreas. Luego ya a partir de los años 60 fue poco a poco diversificando el negocio y se metió a hacer autopistas, como por ejemplo la de Bilbao a la frontera francesa, que fue la primera autopista de peaje española. Eso le hizo ya dar a partir de los años 70 un salto cualitativo y cuantitativo, y empezó a internacionalizarse. Los del Pino, los dos Rafaeles, ambos, padre e hijo, fueron siempre grandes gestores. Evitaban pedir préstamos, confiando de esta manera el crecimiento a los recursos propios, que es el mejor modo en el que puede crecer una empresa, es decir, sin necesidad o pidiendo lo mínimo o directamente no pidiendo nada, reinvirtiendo todos los beneficios que genera la actividad de la empresa en la propia empresa. En los años 70 consiguieron un contrato en Libia para construir una carretera allí y luego ya, a partir de los años 80, dieron el salto a Hispanoamérica, que es el lugar o el primer lugar, Portugal e Hispanoamérica, donde se suelen expandir al principio las empresas españolas. En España, por supuesto, no lo abandonaron, prosiguieron su actividad, especialmente en los años 80. Los años 80 fueron unos años, especialmente la segunda mitad, antes del 92, una época de mucho crecimiento económico, en la que es cuando España entró en la Unión Europea. Fue una década para muchos prodigiosa, porque se llegó a ganar muchísimo dinero. Bien, se construyó un montón, porque había que hacer, aparte del AVE de Madrid a Sevilla, se hicieron muchísimas autopistas, los famosos desdoblamientos de la época. Agarraban una carretera nacional y ponían al otro lado la duplicaban, la desdoblaban, y eso hizo que la red de autopistas creciese muchísimo durante esta segunda mitad de los años 80. También se construyeron líneas férreas nuevas, se construyó todo tipo de cosas entre los años 80 y el final de siglo. Ahí estaba Ferrovial ya muy bien situado y su especialidad eran las obras públicas. Luego, unos años más tarde, ya en los 90, compraron una constructora muy famosa llamada Agroman. Los más jóvenes no la recordaréis. Estaba en aquel momento Agroman al borde de la quiebra. Luego la compraron con un gran descuento y la pusieron en beneficios unos años más tarde. Fue entonces cuando entraron en el mercado canadiense, haciéndose cargo de una autopista, la 407, que a los que no somos canadienses pues nos suena un poco a chino o a canadiense, pero ahí es una carretera de las más importantes del país. Es la autopista que recorre el
sur de la provincia de Ontario, pasando junto a Toronto. Sacaron la compañía a bolsa en 1999 y a partir de ahí el crecimiento de Ferrovial fue vertiginoso. Entraron en el mercado británico a principios de este siglo y se metieron a fondo con los aeropuertos, que hoy son uno de los emblemas de la empresa. Hace casi 20 años se hicieron con el aeropuerto de Sydney, en Australia, y también con el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Llegaron a comprar el de Gatwick y unos cuantos más. Southampton creo que también es suyo. El de Gatwick tuvieron que venderlo, pues les acusaron de monopolio. Bien, esto es algo que en aquel momento, yo lo recuerdo perfectamente, salió mucho en la prensa, ¿no? Una empresa española que termina haciéndose cargo del aeropuerto de Heathrow y lo siguen teniendo en propiedad y sobre todo la gestión, que es lo más importante. Desde entonces no ha parado de crecer, le han llovido los contratos en un montón de países, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Australia, en Polonia, en Chile, en fin. Tiene un montón de mercados en los que trabaja. A través de sus distintas subsidiarias, Ferrovial construye casi cualquier cosa. No hay más que echar un vistazo en su página web a todo lo que ha hecho en los últimos 20 años. No hay que irse a lo que ha hecho desde el año 52. De todo, aeropuertos, autopistas, líneas férreas, centrales eléctricas. Vamos, que no hay nada que se le resista. Su capitalización bursátil es elevada, es de unos 20.000 millones de euros, tratándose de una empresa española, lógicamente. Su acción estaba el otro día a 27 euros y el 82% de su negocio, como os decía antes en la introducción, lo tiene fuera de España. Bien, esto que os acabo de contar, y he preferido empezar el programa de hoy con una introducción larga, para que no necesariamente todo el mundo tiene que conocer Ferrovial más allá de su propio nombre, que es así, lo conocemos todos, para a grandes rasgos explicar qué es esta empresa y qué significa. Cualquier país se pelearía por tener una empresa como Ferrovial. Esa es la verdad, no solo por la cantidad de empleo que genera, que evidentemente es muchísima dentro de España, sino por el hecho mismo de que aquí paga sus impuestos, de que aquí tiene los departamentos de alto valor añadido, etcétera, ¿no? Pero es que de unos años a esta parte las empresas no son bien recibidas en España. Esto no es una opinión, es un hecho, y están las declaraciones continuas de miembros del gobierno desde hace unos años abiertamente antiempresariales. Vamos, antiempresa privada, ¿se entienden? Y contra los propios empresarios. No hay más que echar un vistazo a toda la regulación y toda la legislación que se ha hecho contra las empresas en los últimos años. Concretamente, desde que Pedro Sánchez llegó a un acuerdo de gobierno con Podemos hace algo más de 3 años. A principios, bueno, el acuerdo llegó antes, a finales de 2019, pero el gobierno como tal se conformó a principios del año 2020. Sánchez, en principio, no es alguien antiempresa o antiempresarios, o no lo parecía, desde luego, o no lo es, siempre y cuando esos empresarios sean extranjeros, que es una cosa realmente llamativa. Aquí en España no ha tenido una sola buena palabra en los últimos 5 años para un solo empresario español, a pesar de que hay algunos que se podrían calificar como ejemplares, caso de Amancio Ortega o de Juan Roch, pero nada, nunca, jamás. Es más, ha permitido que sus socios de gobierno carguen siempre que sea oportuno, que para ellos es muy a menudo, precisamente contra estos dos empresarios, que es todos los empresarios son seres humanos, evidentemente, y tienen defectos, por supuesto, y sus empresas también, pero en estos dos casos, Mercadona e Inditex, sí se podría decir que son empresas ejemplares en casi todo, ¿no? Pues jamás les ha contravenido cuando emprenden estas campañas periódicas contra ellos. Pero, curiosamente, con los empresarios extranjeros son todo buenas palabras. Siempre que algún gran empresario de otro país se deja caer por España, o si se lo encuentra en el extranjero, en algún evento, qué sé yo, como el foro de Davos, no hay más que ver cómo se derrite Pedro Sánchez, le recibe con los brazos abiertos y se deshace en elogios hacia él y hacia su empresa. Hace unos meses, esto fue en junio del año pasado, atacó con bastante saña, con muy mala uva, a los empresarios españoles. De hecho, esto no se había visto, que aumentase el volumen. Parecía por un momento que había quedado poseído por el espíritu de Ione Belarra o de Pablo Iglesias, diciendo que eran, y esto es textual, les llamó poderes ocultos que conspiraban contra su gobierno de coalición y progreso. Pero vamos, desde entonces, es decir, estamos hablando de junio del año pasado, se ha reunido, he encontrado el dato, con 38 responsables de grandes corporaciones extranjeras, ninguno español.
A los españoles, al contrario, les ha llegado a señalar personalmente. A pesar de... Y esto es curioso porque los grandes empresarios en España, lo que comúnmente se conoce como el IBEX 35, que es el selectivo de la Bolsa de Madrid, llevan años riéndoles las gracias. Pues desde que llegó al poder hace casi 5 años, están riéndoles las gracias y acudiendo a donde él les pide que vayan, ¿no? En julio julio del año pasado, hace unos pocos meses, cargó contra Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, cargó también contra Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco de Santander. Esto fue a raíz de los nuevos impuestos contra las empresas energéticas y contra los bancos que crearon en verano. Bueno, dijo textualmente, me lo he apuntado aquí, dijo, esto es textual de Pedro Sánchez, dijo, he escuchado las críticas de Ana Botín y de Galán, y si Botín y Galán protestan es que vamos por la buena dirección. Sus palmeros y la prensa adicta pues aplaudieron entusiasmados. Sus socios de gobierno también, por supuesto. En Podemos son consumados expertos en atacar a los empresarios, como os decía, 2 de ellos con especial dedicación. Juan Roch, de Mercadona, y Amancio Ortega, de Inditex. En ambos casos, como os decía antes, son empresarios ejemplares, 2 hombres hechos a sí mismos que empezaron pues desde cero, prácticamente desde cero, cosa que no se puede decir de Ana Patricia Botín o del propio Rafael del Pino. Pero el que le ha echado valor, y luego de llevarse la empresa a los Países Bajos es echarle mucho valor, eso hay que reconocérselo a Rafael del Pino, ha sido él, ha sido el presidente de Ferrovial. Seguramente porque la mayor parte de su negocio lo tiene ya fuera de España y por lo tanto la venganza que llegará, de eso no nos quepa la menor duda, no le pillará de lleno o le pillará parcialmente. Ferrovial, como sucede con otras muchas multinacionales españolas, ahí tenemos Iberdrola o Inditex o Santander, sin ir muy lejos, pero hay más constructoras, le hace el caso de ACS, por ejemplo, que tienen una cantidad de intereses muy grandes fuera de España. Estas empresas hacen mucho más negocio fuera del país que dentro. Cualquiera de ellas podría fijar su sede social fuera de España cuando creyese conveniente. Lo haría además de forma perfectamente legal y además legítima. Son empresas globales y la responsabilidad de su consejo de administración es crear valor para sus accionistas. La función de una empresa es esa y no otra. Si alguien se monta, una cafetería o una carnicería en la calle, lo que es una empresa pequeñita, pero una empresa, lo que busca es ganar dinero con ella. Simplemente para ganar dinero necesita vender buenos productos y dar un buen servicio. Ese principio no cambia por muy grande que sea la empresa. No importa que tengas una capitalización bursátil de 50.000 millones o que tu facturación al año sea de 150.000 euros. Es lo mismo. La función de la empresa es exactamente la misma. Y la primera de las razones que explican la existencia de una empresa es, como os decía, crear valor para el dueño, es decir, generarle beneficios. No cabe otra posibilidad, porque si lo que produce esa empresa es pérdidas, de una manera u otra tendrá que cerrar. Si es grande, tardará más tiempo en cerrar, porque tendrá músculo y habrá bancos que le echen una mano, pero si es pequeña, si es esa cafetería, pues tendrá que cerrar al año siguiente porque no podrá resistir más. Así que cualquier empresario que decida si puede llevarse su empresa fuera, lo hace legítimamente. Nadie le puede echar absolutamente nada en cara. La empresa es suya, en este caso de sus accionistas, que serán quienes tengan que validar esta decisión de Rafael del Pino. Lo harán pues en las fechas próximas y ya está. Esa es la función de Ferrovial como la de cualquier otra empresa. En el caso de Ferrovial, los dueños son muchos, porque es una empresa que cotiza en bolsa desde hace más de 20 años. Así que pueden llevarse la empresa donde crean conveniente. Pero es que Ferrovial no lo ha hecho a ningún paraíso fiscal. Lo ha hecho a los Países Bajos. Los Países Bajos son un Estado miembro de la Unión Europea donde los impuestos no son los propios de un paraíso fiscal, como cualquier holandés o cualquier residente en Holanda puede dar fe en persona. Seguramente cuando lean estas cosas les sorprenda y vean que tienen que pagar un montón de impuestos, que es lo que hay que pagar en Holanda. Es un país que tiene, eso sí, unos impuestos algo más bajos que los nuestros, pero en absoluto. Es un país donde impera el estado del bienestar, donde hay sanidad pública, donde existe educación pública, donde todas estas
estas cosas con las que nos convencen para entregar buena parte de lo que producimos al Estado, lo tienen y en muchos casos son incluso mejores estos servicios que los que nos dan en España. Así que no se lo ha llevado a las Islas Vírgenes, ni a Gran Caimán, ni nada de esto. Se lo ha llevado a los Países Bajos, ya digo, un país cercano, un país socio, un Estado miembro de la Unión Europea. Ferrovial ya estaba allí, gestionaba sus negocios internacionales desde Londres, durante muchos años lo hizo así, pero claro, con el tema del Brexit, hace unos años se llevó la subsidiaria que tenía allí a Ámsterdam. Se llama Ferrovial International. Está en territorio comunitario, por más que le pese al gobierno, que es un gobierno que presume de europeísta para lo que quiere. Se deshacen elogios hacia la Unión Europea, salvo cuando un país de la Unión Europea es más amigable para las empresas y para los negocios. En ese caso, reclaman la armonización fiscal. Para ellos, la armonización fiscal es poner los impuestos al nivel del país que más aprieta a los contribuyentes. Eso es armonizar. Se podría también hacer una armonización fiscal a la baja. No lo sé, y que todos los países de la Unión Europea pasen a tributar, o los agentes económicos, es decir, que son quienes tributan, los individuos y las empresas, pasen a tributar como en Luxemburgo, por ejemplo, o como en los Países Bajos, o como en Estonia. Pero esa armonización, curiosamente, no les interesa. Cuando hablan de armonizar, siempre y en toda circunstancia es armonizar al alza. Otra de las críticas que se han hecho a Del Pino en estos últimos días es que durante años su empresa se ha beneficiado de contratos públicos. Bueno, no hace falta hablar del pasado, se puede hablar del presente. Ferrovial sigue haciendo obra pública en España. Eso es cierto, claro. Cuando el Estado que quería o quiere construir, qué sé yo, una autopista o una línea férrea, pues saca concurso la obra. En ese momento pues se presentan las distintas constructoras, se presenta Ferrovial y bueno, y en ciertas ocasiones pues se lo adjudican a Ferrovial porque les interesa su oferta. Eso es un contrato público, nada más. Sí, qué sé yo. Una empresa de catering, por ejemplo, se presenta para gestionar la cafetería de tal o cual ministerio. Pues bien, esa empresa acude al concurso y si lo ganan podrá explotar el establecimiento durante un tiempo determinado, lo que haya fijado el concurso previamente. Si una empresa de seguridad se entera de que un gobierno autonómico está licitando la vigilancia de sus edificios, es posible que si le compensa, pues opte a la gestión del servicio, presenta su oferta y si la administración pública determina que es la mejor de todas, pues será la adjudicataria de ese mismo servicio. Todo esto, por supuesto, el sistema de concursos públicos está muy fiscalizado y está muy controlado para evitar que se adjudiquen las cosas a los amigos o previo pago de comisiones. Y aun con todas las fiscalizaciones y controles, ni siquiera eso se termina de cumplir del todo en todas las ocasiones. De cualquier manera, conseguir un contrato público, y más un contrato público grande, es difícil porque hay demasiados ojos mirando. El Estado, por lo demás, tiene infinidad de proveedores. Para todo, para prácticamente todo. Ferrovial durante años fue uno de ellos y ha sido uno de ellos, presentándose y ganando en muchos casos concursos para la construcción de obra pública. Vamos, que nadie les ha regalado nada. El gobierno de turno necesitaba construir algo, podía ser una autopista, podía ser un túnel o podía ser un tramo de una línea de alta velocidad y licitaba la obra conforme a la ley. Así que aquí no hay dinero público que devolver, como decían los ministros de Podemos el otro día de manera un tanto temeraria, que confunden un contrato público con una subvención, y no es exactamente lo mismo, de hecho nada tienen que ver. Plantearon también la posibilidad, porque estaban completamente en llamas el otro día, plantearon la posibilidad de hacer una ley que impida a empresas que no tengan su sede social en España concursar en contratos públicos, pero es que eso sería ilegal. Chocaría de lleno con la normativa europea. Una vez más, son europeístas, pero solo para lo que quieren. Para lo que no les interesa, sacan un patriotismo más propio de Falange Española o, en el caso de Podemos, de sus referentes hispanoamericanos habituales, como la Venezuela de Chávez. Las apelaciones al patriotismo son de cualquier manera chocantes, ya que Sánchez gobierna con los independentistas vascos y catalanes. A estos últimos les lleva complaciendo desde el mismo momento en el que se hizo con el poder con la moción de censura. Y si les lleva complaciendo es para seguir en el poder, obviamente. Su mayoría parlamentaria es tan raquítica, recordemos que solo tiene 120 diputados, que necesita a Esquerra Republicana y a Bildu para casi cualquier cosa. Y por descontado para aprobar los presupuestos, porque ni siquiera con su socio de Podemos le da lo suficiente para llegar a la mayoría absoluta. En fin, ahí tenemos el indulto a los líderes del procés, la supresión del delito de sedición o la rebaja en el delito de malversación.
Pero es que para Sánchez y sus socios, a la vista de lo que ha dicho, ser patriota es trabajar para ellos y mantenerlos en el poder sine die. Ser empresario en España se ha convertido en toda una heroicidad, como vemos. El gobierno actual ha subido los impuestos más de 50 veces y lo ha hecho no porque andase escaso de fondos, porque la recaudación está por las nubes, está en máximos históricos. Han marañado la regulación hasta hacerla completamente impredecible. Ha subido las cotizaciones sociales, el salario mínimo y ha hecho aún más rígido el mercado laboral. Vamos, no parece un país en el que apetezca invertir, sinceramente. La lástima es que hasta ahora solo una empresa, Ferrovial, ha levantado la voz, anunciando que vota con los pies, que ya no soporta más este desbarajuste, los desplantes continuos y la chulería de unos ministros que se creen dueños de un país y de todo lo que contiene, y de todos los que vivimos en él. Quizá de esto se pueda sacar algo positivo, esa es la verdad. Lo de Ferrovial en cierta medida es un aviso. Es posible que, perdido el miedo, vengan otras que hagan lo propio, forzando al próximo gobierno a aflojar el dogal sobre la sociedad civil. Ningún país prospera con un estado elefantiásico, pero sí que lo hace cuando emprender es sencillo y hay mucha gente dispuesta a arriesgar su dinero para crear riqueza. Los países más ricos del mundo, esos países a los que todos quieren emigrar, no lo son porque tengan muchos ministros e incontables secretarios de Estado. Lo son porque tienen muchas empresas y millones de personas queriéndosela jugar. Si de esta aprendemos la lección, todo lo que nos está pasando estará más que justificado. Enfilamos la recta final del invierno y BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores, que podrán seguir ahorrando cada vez que vayan a llenar el depósito, aunque el gobierno haya eliminado las ayudas. No tenéis más que deteneros en una estación de servicio BP y repostar carburante con tecnología Active. Solo por hacer eso acumularéis 10 céntimos por litro en vuestra tarjeta Mi BP. ¿Qué es eso de la tarjeta Mi BP? Os preguntaréis algunos. Es un programa en el que os podréis registrar a través de la aplicación Mi BP. Está disponible tanto para iOS como para Android. Su descarga, por supuesto, es gratuita y el registro lleva unos segundos. Tras el repostaje no tendréis más que escanear el código QR que hay en la propia aplicación. Si no queréis hacerlo con la aplicación, también sirve la tarjeta física Mi BP. Con el código QR o con la tarjeta acumularéis esos 10 céntimos por litro y la próxima vez que repostéis podréis descontaros todo lo ahorrado, el 100%, si le ponéis BP Ultimate con tecnología Active. 10 céntimos no parece demasiado, pero recordad que es por cada uno de los litros de combustible que repostéis. En un depósito lleno ese ahorro se nota inmediatamente. Vale tanto para la península como para Baleares y Canarias, pero si estáis en Canarias tendréis más ventajas aún. Podréis ahorrar todavía más comprando en establecimientos Hiperdino. Por cada 30 euros de compra ahorraréis 1 euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que no lo dudéis, registraos en el programa Mi BP. Toda la información la tenéis disponible en mibp.es o plandinobp.es si estáis en Canarias. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José Ramón, que es de Estepona, está en Málaga, que nos habla de la afición que tienen en este gobierno de señalar a ciudadanos con nombres y apellidos. Me gustaría comentarte un tema. El gobierno y los políticos en general están cogiendo la costumbre de hacer señalamientos públicos de individuos. Y bueno, pues entiendo que señalar al dueño de Mercadona, de Ferrovial, pues está muy mal, vamos, pero son gentes que tienen suficiente poder para defenderse, ¿vale? Pero es que el otro día una enfermera hace un TikTok quejándose de que en las oposiciones le piden el C1 de catalán, no tanto quejándose de eso, como que los sindicatos habían ido a su hospital a venderles que había muchas plazas de enfermería, pero que se le olvidaba decir que para acceder a la plaza había que tener el C1. Y a la muchacha pues la han señalado desde los poderes. Y a mí no me parece nada bien que se señale a individuos, a personas particulares. Me parece que se ha sobrepasado una línea, pero se ha sobrepasado otra línea al señalar desde los poderes públicos a individuos,
a esta pobre enfermera, que le han abierto un expediente, que está saliendo en todos los periódicos. Entonces, pues no lo sé, esta ideología que estamos viendo hoy, que es tan dada a crear nuevos delitos, pues a lo mejor hay que crear el delito de señalamiento público de personas por parte de los medios públicos. No lo sé, no lo sé. Esto no me parece que sea buen camino. Venga, un abrazo y sigue así. Esto de señalar a ciudadanos con su nombre y apellidos y tratar de someterles a escarnio público es algo que viene directamente de las redes sociales. Cuando hablamos de ciudadanos, son ciudadanos siempre, ya se trata del presidente de una gran empresa o de una simple enfermera, ¿eh? En ambos casos son dos ciudadanos particulares, a los que, bueno, se podría señalar en el caso de que hayan cometido un delito, pero no por las buenas. Las redes sociales, que ya sabemos que estercolero pueden llegar a convertirse, es normal que hagan estas cosas, que sucedan estas cosas en las redes sociales, pero es que de un tiempo a esta parte se ha elevado esto hacia el gobierno. Llevamos ya unos años viendo cómo ministros y ministras se señalan, especialmente a empresarios, pero no solo, ¿eh? Todo aquel que consideran que va contra sus intereses es objeto de un señalamiento personal e individualizado para que luego la turba se cebe con ellos. Esto es algo que se hacía en la Cuba castrista de forma muy habitual, bueno, y que se sigue haciendo, naturalmente. El régimen descubrió pronto que eso era útil y desde entonces lo vienen haciendo. También lo llevan a cabo en la Venezuela chavista. Y bueno, como no podía ser menos, teniendo en cuenta que parte del gobierno lo forman ministros que lloraron a Hugo Chávez, pues se está haciendo de un tiempo a esta parte en España. Lo acabo de comentar en el programa de hoy, el señalamiento que el presidente del gobierno en un viaje en el extranjero ha hecho de Rafael del Pino. Evidentemente Rafael del Pino no deja de ser el presidente de una gran empresa, cotizada en bolsa y demás, y puede efectivamente defenderse mejor que casi cualquier otro ciudadano. Pero bueno, no deja de ser un particular. Además, presidir una empresa, aunque te da cierta presencia pública, también te impone una serie de límites. Lo que han hecho con esta enfermera, que es una chica jovencísima de origen gaditano que trabaja como enfermera en Cataluña, es directamente de juzgado, de guardia. Pero vamos, si te soy sincero, tampoco me extraña, porque el señalamiento es algo típico de la Cataluña nacionalista. Precisamente a través del señalamiento han conseguido que la mitad de la sociedad evite pronunciarse al respecto y exista ese silencio tan espeso y tan incómodo desde hace tanto tiempo. A veces hay gente que se pregunta dónde está la mitad de los catalanes que no quieren la independencia. Pues bien, ahí están callados, precisamente por miedo a lo que le ha pasado a esta chica. Yo personalmente creo que una enfermera en Cataluña sí debe aprender catalán, es mi opinión personal. El de enfermera es un trabajo de cara al público y es seguro que tendrá que atender a pacientes catalanohablantes. Lo que ya no tengo tan claro es que ese tipo de cosas haya que imponerlas por ley. Ya sabes, el problema que han tenido en Baleares con los médicos, lo comentaba en La Contra en directo hace un par de semanas. Han creado un problemón, les obligan también a hablar catalán, a tener un título y muchos de ellos han preferido marcharse, creando un problema a la sanidad autonómica. El catalán es, aparte de una lengua bellísima, que lo es evidentemente, no hay más que leerla o escucharla, es una lengua muy cercana al castellano, por lo que cualquier castellano hablante puede aprender a hablar catalán en cuestión de unos pocos meses. Lo suyo sería que ella misma, que esta chica, se diese cuenta de esa necesidad. De cualquier manera, lo que han hecho con ella, que se limitó a hacer un vídeo en TikTok, una cosa muy inocente, en el que protestaba por tener que hacer un examen, me parece de vergüenza. Leí el otro día que la chica no podía ni siquiera salir de casa. Bien, este tipo de matoneo, ya digo, es muy habitual entre los independentistas catalanes. Le han aplicado la misma medicina que han aplicado a otra mucha gente en el pasado. Recuerdo hace unos años que había un diputado de Convergencia y Unión, es que no recuerdo su nombre, a ver si me lo refrescáis, que la tomó como el trabajo de su vida, algo así, como una especie de misión divina, señalar a los comerciantes que no rotulaban en catalán. Era cómico realmente. Bueno, aparte de la miseria en sí mismo, de aquel trabajo, ocasionó que muchos comerciantes se viesen hostigados simplemente a título personal, simplemente por no poner los rótulos en lengua catalana. Aquello se comentó mucho en aquel entonces, esto sucedió hace ya tiempo, ahora creo que más de 10 años, y luego se olvidó. Supongo que con esto de la enfermera pasará lo mismo. De cualquier modo, si la enfermera esta no está a gusto en Cataluña, que se venga a Madrid. Aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y no obligamos a hacer examen de castellano a las enfermeras. La que no lo habla bien, especialmente si vienen del este de Europa, ya lo va aprendiendo por su cuenta, porque sabe que lo va a necesitar. Así es como se deberían hacer las cosas. Bien, vamos ahora con Nacho, que la semana pasada nos dejó una nota de voz en la que planteaba si había que ser tolerante con los intolerantes. Pero esa nota de voz dio a pie a que otros contraescuchas la respondiesen. Bien, pues vuelve Nacho afinando su mensaje. Hola, saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría hacer una réplica al comentario de un contraescucha en relación a mi audio previo, en el que hacía una pregunta abierta a ti y al resto de los contraescuchas sobre si se debe tolerar
aquellas personas, sobre todo las que tengan una preponderancia pública, una cierta proyección pública o una responsabilidad política y que defiendan ideas que se han demostrado empíricamente fallidas, ya sean fascistas, comunistas, que en estos casos son los dos casos que se han demostrado claramente fallidos y peligrosos, con millones de muertos, aunque para el contraescucha parecía que el comunismo no llegó a la típica excusa, ¿no?, de no se ha hecho de verdad y tal. De hecho, menciona que en la pandemia el liberalismo falló y me gustaría saber cómo demonios entiende que el liberalismo falló si hay un gobierno formado por comunistas declarados comunistas, que es que no me lo invento yo. Ahí está Izquierda Unida, que se unido con el actual Podemos, que son todos grupos de extrema izquierda y declarados comunistas. Ellos mismos se autodeclaran como comunistas, incluido Pablo Iglesias, que tiene declaraciones en televisión. Y menciona el fallo del liberalismo. Creo que es un absurdo en este caso, porque creo que simplemente los países que tienden hacia el liberalismo tienen mejores economías y mejores sociedades, y creo que se puede demostrar empíricamente con los datos económicos y de libertad económica de países como Estados Unidos, Singapur, Nueva Zelanda, que sí tendrán sus críticas. Suiza tendrán sus fallos, en el caso de Singapur, que tiene menos libertades públicas. Yo no digo que no, pero que al final las economías, como el caso de China, no tienen ninguna libertad pública individual, pero sí una libertad económica o una cierta libertad económica, y es un país boyante que ha salido de la situación más miserable a su situación actual en la que es una potencia económica a punto de derrotar a Estados Unidos. Creo que además incurre él mismo en un sesgo, porque considera a Meloni ultraderecha y no sé si pensará que Podemos es un partido moderado socialdemócrata. En cualquier caso, muchos de estos políticos entran, como fue el caso de Chávez o de Pedro Castillo en Perú, que no mencionó el golpe de Estado de Brasil, pero no el golpe de Estado de Pedro Castillo, que ese sí lo dio Pedro Castillo, que en el caso del supuesto golpe de Estado de Brasil no lo dio Bolsonaro. Yo no voy a defender ni entrar en ninguno de estos casos. Lo que quiero decir es que estas ideas, como de Pedro Castillo, que se declara claramente comunista, al final llevan una ruta que termina en una dictadura. Van poco a poco, van con absoluta aprobación democrática, y una vez que el mismo pueblo así llegó al poder, Hitler, dice, fue una toma de poder democrática, pero que sea democrático, que sea aprobado por todos, que sea dentro de las reglas del juego, no quiere decir que no te lleven a una situación de pesadilla, que no obliguen, como pasa en Iberoamérica, que mucha gente tenga que emigrar de esos países buscando un futuro mejor, etcétera, etcétera, por culpa de estas políticas de extrema izquierda. Bueno, no sé, creo que a lo mejor no se entendió mi audio, así que vuelvo a hacer esta réplica. Las ideas en un país libre no se pueden prohibir, Nacho. Las ideas no delinquen. Delinquen los actos. En España, por ejemplo, se puede ser republicano. Lo que no se puede hacer es proclamar la república por la fuerza, porque eso va contra la Constitución. En la Segunda República fueron algo más allá. No solo no se podía traer de vuelta al rey, por supuesto, sino que además estaba prohibido ser monárquico. El tan denostado régimen del 78 en este aspecto es más abierto que la Segunda República. Las ideas de Podemos son en su mayor parte de casquero y se encargan además de hacérnoslo ver casi a diario, pero en fin, prohibir esas ideas, proscribirlas no creo que sea la solución, y aparte que sería completamente, no por supuesto no ilegal, sino además sería una barbaridad. No es profesar esas ideas, no es un delito, ni debería serlo bajo ningún concepto. Estoy convencido de que si muchos de ellos, dependiesen, las ideas que yo profeso sí que serían un delito y me encausarían por profesarlas hasta llevarme a prisión. Pero es que la democracia liberal es muy superior al sistema que ellos propugnan, a cualquiera de los sistemas que esta gente propugna. Es evidentemente un riesgo, porque en el seno de cualquier democracia liberal habitan los que quieren destruirla. Caray, por eso hay que permanecer vigilante y controlar sistemáticamente al poder. Bien, vamos ahora con Israel, que nos trae el tema del día, el de Ferrovial. Me gustaría hacer un comentario al hilo de las noticias de los últimos días sobre el traslado de la empresa Ferrovial de su sede social a Holanda. No voy a entrar en cuestionar la acción de la empresa
y tampoco englosar el infierno regulatorio y fiscal en el que se ha convertido España. Sí me gustaría destacar, en cambio, que Ferrovial es un destacado miembro del lobby de la construcción, una de las máximas expresiones del capitalismo de amiguetes en España, y que bueno, realmente todo este discurso de la creación de puestos de trabajo y la maravilloso que ha sido Ferrovial, a ver, buena parte de su cuenta de resultados, sobre todo en España, se debe a la obra pública. Es decir, cuando se habla incluso de la cosa absurda de si paga o no paga impuestos, ¿sabes? Ferrovial se nutre de los impuestos de todos. El lobby de la construcción ha conseguido que los políticos den por hecho que hay que gastarse miles de millones de euros todos los años en proyectos, que muchas veces es obra pública necesaria, pero otras veces es simplemente proyectos absurdos que solamente tienen como finalidad que el lobby de la construcción haga caja. Pongo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ha sacado el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Es decir, da la impresión de que los problemas de la justicia se resuelven con más hormigón y no, por ejemplo, cogiéndose dinero y dedicándolo a dotar a la justicia española de medios informáticos, para que, yo qué sé, por lo menos tenga la mitad de medios que tiene la agencia tributaria, por ejemplo. Los sistemas de licitación, esos que se dicen que se ganan con tanta justicia, están hechos a la medida del lobby de la construcción. Pongamos, por ejemplo, las obras del AVE, que se licitan a pellizcos, un trocito de vía desde aquí hasta allí, un túnel, un puente, para que no haya grandes importes que atraigan a la competencia del exterior. Si ponemos como contraste, pues el AVE de Medina a la Meca era una obra para ir de Medina a la Meca, no para ir de Medina al primer oasis y así sacar toda la obra a pellizcos. Por otro lado, conviene recordar que Ferrovial fue la empresa implicada en el escándalo del caso Palau. Desarrollaron una sensibilidad por la ópera que les hacía donar un porcentaje del dinero de los importes de las obras adjudicadas por la Generalitat al Palau. Otra ventaja, además de la licitación a pellizcos, es que la legislación española no contempla que una empresa que es condenada por corrupción, pues por ejemplo, se quede 5 años sin hacer concursos. Han tenido la suerte de que eso sea así. También han tenido la suerte de que la sanción de los organismos de competencia por repartirse obras del AVE tampoco haya tenido un mayor recorrido. Y ya digo que nos presentan, no sé, a Ferrovial como si fuera, no sé, Microsoft o Facebook o yo qué sé, una fábrica de microchips, cuando realmente, ya digo, es un entusiasta practicante del capitalismo de amiguetes. Las obras o los proyectos que pueda tener en el exterior, pues pueden acceder a esas obras por la financiación que consiguen sangrando al contribuyente español, haciendo revisiones de los presupuestos a su gusto. Compárese con lo que pasó cuando el lobby de la construcción se fue a hacer el canal de Panamá, y cuando empezaron a hacer trucos de magia con los precios, la autoridad del canal les dijo que tururú, y si no estaban de acuerdo, al juzgado. Entonces, pues ya digo, no es que no se ha perdido demasiado. Bueno, Israel, buena parte de la cuenta de resultados de Ferrovial en España se debe a la obra pública, porque ese es uno de sus principales negocios. Lo raro sería que se debiese a otra actividad distinta. Como bien sabes, y acabo de contar en el programa de hoy, una de las especialidades de Ferrovial son los aeropuertos, pero es que en España están estatalizados. Estoy convencido de que si alguna vez se devuelve a la sociedad civil los aeropuertos, Ferrovial entraría en los concursos para gestionar el aeropuerto de Madrid o el de Barcelona o el de Palma de Mallorca, pero es que aquí es imposible porque son del Estado. Respecto a si Ferrovial es parte del lobby de la construcción, pues evidentemente sí, claro, ha sido siempre parte del lobby de la construcción, porque la obra pública son muy pocos los que se dedican a esto. La obra pública requiere grandes empresas con medios suficientes para abordar la construcción de grandes puentes, ampliaciones de puertos o túneles muy largos. Eso solo pueden hacerlo empresas de gran tamaño. Ojo, este lobby no es privativo de España, ¿eh? Todos los países tienen su propio lobby de la construcción. Si vas a Alemania, se quejan exactamente de lo mismo. Pasa igual en Italia, en Portugal o en Francia. Es más, estúdialo, verás que siempre son las mismas empresas constructoras. Las relaciones entre las constructoras de obra pública y los gobiernos suele ser siempre muy cercana. Evidentemente, muchas de las obras públicas que se hacen no están justificadas, pero los políticos necesitan hacerlas para complacer a los votantes. España está llena de autovías sin tráfico, como bien sabes. Bien, esto es la pescadilla que se muerde la cola.
El político necesita promesas para obtener votos. Esas promesas muchas veces se sustancian en obra pública, ya sea una nueva autopista, un centro cultural o una estación de tren. Y ahí es donde entran en juego estas constructoras. Alguien tiene que hacer las obras, porque el Estado no va a tener una constructora estatal dedicada a construir autopistas. En el caso de Ferrovial, he comentado un poco por encima su historia. Lo suyo, efectivamente, fue algo parecido al capitalismo de amiguetes durante su primer medio siglo de vida, hasta finales del siglo pasado. A partir de ahí, desde principios de este siglo, es cuando se internacionalizó y pasó a tener el foco de su negocio fuera de España. Bien, eso es lo que le ha dado la libertad de marcharse. Si dependiesen de los contratos del gobierno español, jamás se hubiesen ido a Holanda. Así que Ferrovial no es Microsoft, efectivamente, pero sí es una empresa muy competitiva, rentable, que da beneficios, muy dinámica y con muchísima presencia internacional, en lugares donde, te lo aseguro, no se legisla en absoluto a su favor. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Biden y los semiconductores. Chips caros y demócratas con la excusa de un suministro fiable y abundante. La carretada de dólares que pretende derrochar José no podrá paliar el tsunami de sobrecostes que suponen sus condicionamientos, aunque probablemente tiente a las empresas a apuntarse al cobro y marear los mismos. De nuevo, un gobierno tratando de atraer votos con el dinero extraído de quienes lo votan y no lo votan, con el trampantojo del bien común. ¡Qué dispendio! Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 6 de marzo, mañana 7, y estaré de vuelta. ¡Hasta mañana!